Hay un patrón verbal y no verbal que Pedro Sánchez utiliza cuando miente y lo repite, incluso ha evolucionado a lo largo del tiempo y lo vamos a analizar en este vídeo, si es que mi voz me lo va a permitir. Espero que sí. Y cuidado, cuidado porque con este patrón, de hecho, delató ayer precisamente a quién, a Santos Cerdán, porque cuando Pedro Sánchez utiliza ese modo de hablar y ese patrón no verbal, los hechos han demostrado, y te lo mostraré también en este video, que al final las personas de las que he hablado, en el tono y en el modo en el que se ha referido, a la postre se han convertido en imputadas. Así que podemos decir que Santos Cerdán será imputado en breve porque Pedro Sánchez con este modus operandi le ha delatado. Quédate conmigo porque vamos a analizar precisamente el patrón a nivel verbal y no verbal. Y esto te puede ayudar, no olvides que estás en un canal de psicología, a reconocer cuando las personas perversas mienten, porque este patrón es muy habitual en personas que utilizan la misma estrategia, que tiene un nombre, se llama inversión semántica. Venga, vamos con el vídeo. Antes que todo, decir que Santos Cerdán no solo ha sido delatado por parte de Pedro Sánchez, sino que se ha delatado a sí mismo, viendo que se fabricó una coartada que no se sujeta. ¿En qué consiste esa coartada? En haber registrado preguntas sobre obras públicas, nada más conocer que el informe de la UCO le señalaba por hacer preguntas precisamente sobre obras públicas de la que presuntamente, posiblemente, informaba después a Coldo que tenía interés precisamente en esas obras públicas y de las que posiblemente alguien podría haber cobrado comisiones. Y digo alguien porque aquí no sabía si apuntar al mismo Coldo, a Ábalos, a Santos Cerdán, si Santos Cerdán hacía los favores a Coldo, simplemente eran favores, o si también él se veía beneficiado. Todo esto lo revelará posiblemente el informe de la UCO, pero sí es cierto que tenemos esta noticia y la fabricación consiste en registrar una serie de preguntas a posteriori para después decir, sostener que Santos Cerdán prácticamente realizaba esas preguntas de manera habitual, que era una cosa que formaba parte de su modus operandi, de su forma de interesarse por las cuestiones públicas, ¿no? De hecho, tenemos aquí, Santos Cerdán da un paso en falso y su coartada se desmorona en horas. Su comparecencia improvisada del martes ha acabado sembrando más dudas de la que ha despejado. Cerdán mintió, comenzó a preguntar en el Congreso por obras en Navarra hace 12 días, justamente cuando se llegó a conocer, él llegó a conocer que la UCO iba a apuntar a ese tipo de consultas y para disimular quiso registrar como para decir, ¿veis? Yo esto lo hago siempre. ¿eh? Tenemos aquí también Pilar Los Santos, Santos Cerdán, siendo diputado raso sin ninguna responsabilidad ejecutiva, asistió a las reuniones entre el Ministerio y el Gobierno de Navarra para impulsar la obra de 67 millones de euros que investiga la UCO y por la que alguien se embolsó comisiones. Santos Cerdán se informaba para después facilitar información simplemente a los que se postulaban en esa contratación o se veía también beneficiado y en todo caso hasta qué punto todo esto podría haber beneficiado a los contratistas. Ese tipo de gestiones podrían haber alterado el régimen de igualdad en condiciones de competitividad con respecto a los que se postularon, ¿no? También tenemos The Objective, Cerdán urdió una coartada tras saber que la UCO iba a aflorar sus vínculos con Acciona. Eso es lo que tenemos. No vamos a leer la noticia porque básicamente dicen lo mismo. Lo que vamos a ver sí es cómo Pedro Sánchez le ha delatado el pasado miércoles, ayer, en la sesión de control del gobierno, diciendo esto. Vamos a escucharlo. Para lo que hemos quedado, señor Feijóo. Usted que no venía a insultar y a lo que se dedica es a difamar a personas honestas. Y lo hace además una persona que se puso al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora Ayuso. En lo que ha quedado, señor Feijóo, salir de Galicia para acabar gobernado desde un ático de Chamberí.
para lo que hemos quedado. Aquí Pedro Sánchez utiliza tres estrategias. La primera es la inversión Usted que semántica. no venía a insultar y a lo que se dedica es a difamar a personas honestas. La inversión semántica consiste en adoptar una terminología opuesta a una realidad, una terminología normalmente positiva para una realidad que es desfavorable. Llamar a Santos Cerdán persona honesta, sabiendo muy probablemente que va a ser imputado y, quién sabe, probablemente condenado también, es una forma de inversión semántica. Quiere anticipar una situación dando a ver que es una situación de total normalidad y total honestidad, ¿no? Por eso le llama honesto. Hay otra estrategia. Lo hace además una persona que se puso al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora Ayuso. Esto es ya un desvío del foco de atención, es decir, le devuelve a Feijóo la pelota señalando a través de una proyección características de corrupción en el otro. En lo que ha quedado, señor Feijóo, salir de Galicia para acabar gobernado desde un ático de Chamberí. Y aquí tenemos la tercera estrategia, que al final usted, diciéndoselo a Feijóo, usted no gobierna, quien le gobierna es Isabel Díaz Ayuso, mostrando por tanto una personalización del conflicto, una descalificación para dar a entender que Núñez Feijóo no es un líder, ¿no? Que hay quien le manda y él obedece, ¿no? Entonces, que no tiene el control del partido. Por tanto, es una forma de llevar el conflicto a lo personal, ¿no? Obligar a Núñez Feijóo a defenderse de una acusación para que a Pedro Sánchez no se le vaya a preguntar más sobre Santos Cerdán. Desvía el foco de atención hacia el opuesto con el fin de evitar que sea él, que acabe siendo él la persona señalada, ¿no? Pero nos vamos a quedar de momento en la primera de estas estrategias, que es muy interesante. Usted que no venía a insultar y a lo que se dedica es a difamar a personas honestas. Y lo hace además una persona... Fíjate esta sonrisa, viene a difamar personas honestas, ¿vale? Esa es la inversión semántica y fíjate que que la hemeroteca castiga mucho a Pedro Sánchez porque esta misma estrategia la ha utilizado en otras ocasiones con Ábalos y no le funcionó. Más bien, después Ábalos acabó siendo imputado. Con su propia mujer, Begoña Gómez, y acabó siendo imputada Begoña Gómez. Y la hizo también con el fiscal general del Estado, que también acabó siendo imputado y no solo pasará a fase procesal seguramente, ¿no? Por tanto, esto me hace concluir que si utiliza esta misma estrategia con Santos Cerdán, el próximo en la lista de imputados va a ser Santos Cerdán, porque este es el historial. Así es como Pedro Sánchez aplica esta estrategia y cuando él la aplica, el resultado es la imputación de esa persona a la que se está refiriendo. Y te enseño las ocasiones anteriores, estas 4 ocasiones anteriores en las que él ha utilizado esta técnica para que observes el patrón a nivel verbal y no verbal y encontremos un elemento común para poder efectivamente reconocer cuando Pedro Sánchez miente. Para esto, vamos a la primera. Aquí es cuando defendió a Ábalos por el caso Delphi, utilizó no una inversión semántica, sino un eufemismo. La diferencia entre eufemismo e inversión semántica es que el eufemismo simplemente maquilla una realidad a través de un término que la hace parecer más bonita, pero no cambia la esencia de los hechos, no niega los hechos. Sin embargo, la inversión semántica pretende cancelar los hechos para imponer unos hechos diferentes, un relato a conveniencia prefabricado. Es una sustitución de la realidad. Pedro Sánchez ha evolucionado a la hora de mentir, pasando de simples eufemismos, conforme se ha sentido acorralado y cada vez más a utilizar directamente la inversión semántica, que es el cambio de la realidad. Ha pasado de maquillar la realidad a alterarla, cambiarla directamente. Es lo que Cristina Soto, que ha colaborado con este programa, vino en un directo hace muy poco, llama precisamente terrorismo semántico. El terrorismo semántico lo que pretende es erradicar una realidad para imponer un relato a conveniencia. Aquí pero estamos hablando de un eufemismo. Fíjate cómo maquilló
el tema de Delcy Rodríguez, Pedro Sánchez, cuando se refirieron a ese tema con Ábalos. Fíjate. Bueno, yo creo que además el ministro de Fomento tengo, en fin, tiene todo mi respaldo y todo mi aprecio, tanto político como personal. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha sido bien claro. Lo que hizo fue poner todo lo que estaba en su parte para evitar una crisis diplomática. Y lo ha logrado, por cierto, evitar esa crisis diplomática. Con lo cual, yo entiendo que la oposición critique, pero es que critique también evitar crisis diplomáticas a un miembro del gobierno, pues es la oposición que tenemos. Es que es lo que digo. Si aquí estamos ante una política de Estado que necesitaría del diálogo y del acuerdo de todas las fuerzas políticas, pero lo que tenemos es una oposición que utiliza el dolor del pueblo venezolano para intentar hacer y confrontar con el gobierno de España. Un gobierno, insisto. Bueno, yo creo que además ¿Visto? Lo que fue un encuentro ilícito con la representante de una narcodictadura que no tenía vetado aterrizar en suelo Schengen, se convirtió en una reunión para evitar un conflicto diplomático. Un encuentro ilícito maquillado de acción casi heroica para evitar un conflicto diplomático. ¿Eh? Eso es un eufemismo, está maquillando la realidad, no niega la realidad, no niega que Ábalos se hubiese visto con Delcy. Lo admite, simplemente lo maquilla, le cambia el sentido, sin alterar la realidad. Y fíjate a nivel no verbal qué tipo de gestualidad utiliza. Ministro de Fomento tengo, en fin, tiene todo mi respaldo y todo mi aprecio, tanto político como personal. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha sido bien claro. Lo que hizo fue poner todo lo que estaba en su parte para evitar una crisis diplomática. Es normalmente silencio, después de decir la mentira, hace un silencio. Y lo ha logrado, por cierto, evitar esa No mira a los ojos. Ahora sí que ha evolucionado y ya mira a los ojos. crisis diplomática. Con lo cual, yo entiendo que la oposición critique, pero es que critique también evitar crisis diplomáticas a un miembro del gobierno. Y luego ese gesto de con las cejas, arcuando las cejas, como decir, haciéndose el superior, ¿no? Es decir, bueno, le está criticando, pero no hay que caer en esas provocaciones, ¿no? Y luego devuelve la pelota a los demás diciendo que son los demás, que son, en fin, mal pensados, etcétera, etcétera. Acusación, ¿no? Termina con una acusación. Pues es la oposición que tenemos. Es que es lo que digo. Si aquí estamos ante una política de Estado que necesitaría del diálogo y del acuerdo de todas las fuerzas políticas, pero lo que tenemos es una oposición que utiliza el dolor del pueblo. Y luego quiero que veas esta raya aquí, en la cara de Pedro Sánchez. Aquí se le suele hacer como una fosa cuando miente, ¿vale? Cuando dice esto, se le hace como una fosa. ¿Qué ocurre? Que Pedro Sánchez tiene muchos retoques en esta parte de la cara que no acaban de dar con lo que él quiere conseguir y con el tiempo se ha deteriorado mucho. Hay como pequeñas parálisis y entonces eso se le está perdiendo. Pero verás que esta comisura de los labios hacia abajo que genera ese hueco debajo de los pómulos es muy típico cuando él dice y pronuncia mentiras. Vamos a ver otro caso, cuando dijo sobre su mujer que no hay nada. No hay nada en la actividad profesional de su mujer que, sin constituir delito, que no sea un hecho delictivo, pero que pueda ser reprochable. Nada, No hay nada, absolutamente nada. aunque no sea constitutivo de delito. No hay nada. La actividad profesional de su mujer que, sin constituir delito, que no sea un hecho delictivo, pero que pueda ser reprochable. Nada. No hay nada. Nada. Y silencio. Después de la mentira siempre deja un silencio para hacer la comprobación, porque necesita observar si la mentira ha colado en quien le está escuchando. Y fíjate la comisura de los labios hacia abajo. Absolutamente nada. Hacia abajo. Tan es así que ahora hace un gesto y sube. Aunque ¿Ha visto? La corrige. no sea constitutivo de delito. Aunque no sea constitutivo de reprochable. Nada. No hay nada. Absolutamente nada. Fíjate en este microgesto. Aunque no sea, Ese microgesto con los labios. aunque ¿Ves? Lo voy a poner más grande si es necesario. Fíjate.
aunque no sea, aunque no sea No hay nada. ¿Vale? Es un gesto de liberación de la tensión, porque se le está jugando, está lanzando un farol. ¿Eh? Pero fíjate, aquí hemos pasado del eufemismo a de la distorsión, por tanto, de la realidad, hemos pasado a otra cosa, que es directamente la inversión semántica, es decir, ya borrar una realidad para imponer otra, que en ese caso es borrar las sospechas de un delito por la que está siendo imputada por nada. ¿Eh? Vamos a ver otro cuando dijo algo parecido sobre el fiscal general del Estado. Y la pregunta es, ¿quién? Aquí ya había dicho algo que lo hemos perdido y hace un silencio, con misura de los labios hacia abajo. Y la pregunta es, Y un gesto con la boca de soltar tensión, pero también porque va a iniciar a hablar. y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? ¿Quién lo va a hacer? Perdón al fiscal general del Estado. Y fíjate la pausa. Y fíjate la comisura de los labios. Fíjate este gesto con la boca. ¿Quién lo va a hacer? Al fiscal general del Estado. Aquí lo ves muy bien. Estado. ¿Quién lo va a hacer? Fíjate la rigidez y otra vez que aparece esta sombra debajo de sus pómulos. Porque ha habido mucha gente que ha exigido su dimisión, sin pruebas, con falsas acusaciones, con bulos y desinformación. Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? Se genera como una rigidez aquí que le hace esa fosa. Y muestra una cara de seriedad, impostada, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? Al igual de que cuando habló sobre su mujer. no hay nada en la actividad profesional de su mujer que, sin constituir delito, que no sea un hecho delictivo, pero que pueda ser reprochable. Nada. No hay nada. Absolutamente nada. Y al igual simula una incomodidad como tratando de decir, ¿cómo se te ocurre preguntarme esto? ¿No? Con esa superioridad, siempre tiene ese gesto, ¿no? De superioridad. No hay nada, me pongo serio para mostrar contrariedad, ¿no? Y transmitirte en fin, esa incomodidad, porque ¿cómo se te ocurre siquiera pensarlo? ¿Eh? Y finalmente vamos a ayer, cuando dijo personas honestas refiriéndose a Santos Cerdán. Para lo que hemos quedado, señor Feijóo. Usted que no venía a insultar y a lo que se dedica es a difamar a personas honestas. Y lo hace además una persona que se puso al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora Ayuso. En lo que ha quedado, señor Feijóo, salir de Galicia para acabar gobernado desde un ático de Chamberí. Para lo que hemos quedado, señor Feijóo. Usted que no venía a insultar y a lo que se dedica es a difamar a personas honestas. Y lo hace además una persona... Aquí no se hace el serio, se ríe porque da prioridad a dejar en mal lugar su adversario político. Hay que considerar que en las ocasiones anteriores, quien le preguntaba eran periodistas. Ángel Barceló, una rueda de prensa anteriormente y otra rueda de prensa. Por tanto, siempre quien tenía delante eran periodistas. Pero cuando tiene un adversario político, puede, en lugar de mostrar esa seriedad, utilizar la ironía para acabar descalificando al otro y por tanto mover radicalmente el foco de atención. Pero qué duda cabe de que decir personas honestas después de esta, refiriéndose a Santos Cerdán, después de haber sido pillado en ocasiones anteriores sobre Ábalos, haberlo dicho, y Ábalos haberse convertido en imputado, Begoña Gómez, su mujer, haberlo dicho, y Begoña Gómez convertirse en imputada, y el fiscal general del Estado haberlo dicho y convertirse el fiscal general del Estado en imputado, qué duda cabe de que el hecho que repita esta estrategia acerca de Santos Cerdán, al final no es más que una demostración de que él mismo sabe que Santos Cerdán acabará siendo imputado porque él conoce la realidad, por mucho de que
la inversión semántica, trate de, a través de la inversión semántica, trate de cambiar totalmente la realidad e imponer un relato diferente. Bueno, este es el análisis que tenemos. Me gustaría saber qué es lo que has aprendido, con lo que te quedas, y si a partir de aquí tienes posibilidad, tienes herramientas para en futuro poder detectar cuando Pedro Sánchez miente. Te espero en los comentarios. Si crees que estos vídeos son útiles, házmelo saber escribiéndome algo en el comentario para que yo pueda hacer más vídeos de este tipo, por ejemplo. Dale el me gusta, interactúa con el vídeo. Eso es muy importante porque permite a YouTube conocer que este tipo de vídeos te gustan y, por tanto, también es una forma de valorar el canal, porque no hay otra manera con la que YouTube me puede retribuir que no es a través del posicionamiento que me pueden dar los vídeos, en la medida en la que tú interactúas con ellos, le das un me gusta, escribas un comentario o lo compartas, ¿no? Te invito también a que te suscribas si no estás suscrito o suscrita y que te hagas miembro del canal. Es muy sencillo. Con el coste de un café al mes vas a tener acceso a vídeos específicos donde yo te hablo de técnicas de manipulación, no para usarlas, sino para reconocerlas en la vida personal, en las relaciones interpersonales, en el trabajo, con el fin de protegerte de gente que miente para aprovecharse de ti. Así que bueno, te espero como nuevo miembro del canal y ojalá puedas disfrutar de estos vídeos, al menos un vídeo al mes. Con este todo, ha sido un placer. Nos vemos en el próximo.